Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo Distintos Parecidos, aquí en el canal 30 de la televisión digital abierta, en Señal U, el canal de la universidad. Y en el día de hoy el debate tiene que ver con el fútbol mendocino. Vamos a analizar nuestro fútbol local. Equipos que están militando en distintas categorías, algunos hasta en niveles internacionales. Vamos a ver qué pasa con el fútbol mendocino, el periodismo que también se mete en eso, tratamiento mediático de esta temática del fútbol mendocino. Ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Ahí ya comenzaron los comentarios acerca de esta temática, así que bueno, pueden seguir haciendo sus aportes, sus comentarios y sus opiniones acerca de esto. Vamos a presentar a quienes van a estar haciendo los protagonistas hoy analizando este tema. Voy a presentar a Ariel Fernández, periodista deportivo de MDZ Online. Muchas gracias, Ariel, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, voy para este lado. Gastón Lucero, periodista deportivo de Universidad aquí, ¿no? De la casa. Exactamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Te voy a decir nuevamente porque estoy de vuelta. Bien, muy bien, gracias. Juan Manuel Lucero, hincha socio de Gimnasia y Esgrima. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fer? Bien, muy bien. Ariel Videla, prensa de Maipú y también es parte de Sueños de Primera, que hace cobertura de inferiores. Muy buenas tardes, Ariel, muchas gracias por la invitación. Bien, la mujer junto conmigo, Belén Risi, que es periodista deportivo de Radio Abierta y también de Radio Jornada. Vamos a hacerle honor a todas las mujeres que trabajan del periodismo deportivo y que también están trabajando dentro del fútbol mendocino. Sí, gracias por la invitación y sí es cierto, somos muchas las que estamos. Por eso mismo, porque como son muchos hombres, por eso lo aclaro. Vamos a ponerlo mejor. Bien, y Rolando Brizuela, periodista deportivo de Radio Nacional. Muchísimas gracias, Rolly, por estar nuevamente aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos a ir de lleno a ver qué pasa con el fútbol mendocino. Un fútbol que tiene más de 100 años de historia, que ha dado muchos nombres al país y también a equipos extranjeros y al seleccionado mayor de la Argentina también. Vamos a ver el informe acerca de los equipos mendocinos, las categorías y por qué a veces los mendocinos no somos tan asiduos de nuestro propio fútbol. Hoy en Distintos Parecidos, fútbol mendocino. Bien, vamos a hacer un recuento de equipos, categorías y divisiones en las que un club mendocino puede competir, para que cada uno saque sus propias conclusiones en cuanto a la asistencia de los hinchas a las canchas mendocinas. Empecemos por la primera división del fútbol. Solo Godoy Cruz está en el fixture y en la B Nacional está Independiente. En el Federal A está Gimnasia y Esgrima junto con Maipú, Gutiérrez y Huracán. En el Federal B tenemos a Luján Sport Club, Andes de General Alvear, Atlético Palmira, Deportivo Rodeo del Medio, Huracán de San Rafael, La Libertad del departamento de Rivadavia, Monte Caseros de San Martín, Pacífico de General Alvear y San Martín. Ahí están todos, che. Además, hay 8 equipos de fútbol femenino en la provincia. Gambetitas, San Martín, Gimnasia, Independiente, Las Pumas, La Valle, Huracán y Fundación Godoy Cruz. Bien ahí las pibas. Sabiendo esto, cualquiera podría suponer que los clubes mendocinos tienen gran cantidad de socios, que las tribunas explotan de hinchas cada vez que su equipo pisa el césped y que la recaudación alcanza para mantener las cuentas en verde. Sí, dale, esto no es así. Tomamos en cuenta los socios que tienen algunos equipos de Gran Mendoza para captar la dimensión del asunto. Según fuente oficial, Godoy Cruz tiene 3.900 socios y cuando juega en el Malvinas no alcanza a ocupar el 40% de la capacidad del estadio. Gimnasia y Esgrima, 4.000 socios, Independiente Rivadavia, 2.100 socios, más o menos, y el Estadio Bautista Gargantini, cada vez que juega su equipo, promedia el 50% de ocupación. Situación aparte, si analizamos la convocatoria del fútbol local, cada vez que juega en nuestra provincia un equipo de Buenos Aires, claro, ahí sí. Pongamos como ejemplo Boca o River. Llenamos el estadio
y alentamos como si nuestro documento dijera nacido en Núñez o en La Boca. Más allá de los colores de cada hincha, lo cierto es que los mendocinos nos alejamos cada vez más del fútbol local, a pesar de tener en nuestro territorio clubes que lograron cosas muy importantes a nivel nacional. Preguntas. ¿El fútbol mendocino es un show atractivo? ¿Son seguras las canchas mendocinas? ¿Las entradas son caras? ¿Los mendocinos somos apasionados por el fútbol? Bien, veíamos el informe, muchos son los equipos mendocinos, como estábamos viendo recién, ¿sí? Como también veíamos, militando en distintas categorías del fútbol nacional. Y vamos a dar arranque ya definitivamente a este debate y voy a aprovechar que está Ariel Fernández porque se dio, después de una nota que hiciste vos, un debate fuerte dentro de los propios medios, ¿sí? Ariel, hiciste una nota que se llama El mendocino cada vez más pecho frío, estaba titulada así. ¿Por qué esta nota? Y que empiece ahora sí la discusión. Bueno, a ver, uno cuando escribe trata de no ser peyorativo y de que se interprete bien, ¿no? La verdad que es una nota que tuvo mucho impacto, mucha repercusión. Y bueno, y viendo este informe tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque hay que remontarse tal vez muchos años en la historia para empezar a analizar el por qué el fútbol mendocino lleva, para mi criterio, poca gente a los estadios. Uno analiza rápidamente y ve que Godoy Cruz está en la elite del fútbol argentino hace 10 años y que compite en torneos de la Asociación del Fútbol Argentino hace 23, desde el año 95, ascendió en el 94, 95, cuando ascendió del torneo del interior a la Primera B Nacional. Y es un periodo de tiempo, aunque parece mucho, bastante corto cuando tiene que ver con las generaciones. Por eso estamos acostumbrados a que cuando equipos de la magnitud de River, Boca, equipos desde afuera, vienen a la provincia, el hincha sigue siendo hincha, por decirlo de alguna forma, de esos equipos, ¿no? Porque se crió de esa manera, porque los padres eran hinchas de equipos de Buenos Aires, porque los abuelos eran simpatizantes de equipos de Buenos Aires y por ende esos hijos fueron siendo hinchas principalmente de los grandes de la Argentina. De a poco eso ha ido cambiando. Con el tiempo es una cuestión generacional, de que uno empiece a tener el sentido de pertenencia que necesita, a sentirse parte del lugar donde uno vive, del pueblo, del club, de sentir las raíces, de poder tener contacto con el vecino, con el hincha vecino que tal vez es hincha de un club rival pero de la misma zona. Toda esa cuestión que tiene que ver con el folclore futbolístico que en Mendoza de a poco va ganando seguidores, pero que con el correr y si uno se remonta de hace muchos años, ha sido muy difícil de que esto suceda, justamente por la falta de fútbol de primer nivel y de elite en los últimos 20 años. De a poco va cambiando, eso es bueno, pero creo que todavía falta mucho. Yo lo quería felicitar, hacerlo público, porque dijo algo que muchos periodistas por ahí no decimos, no se animan a decirlo, está bien, lo van a criticar, la mayoría te tienen que haber criticado. El 99%. Sí. Pero es una realidad, es algo que sucede en el fútbol mendocino, eso que ha perdido ese atractivo. De hecho, bueno, leía también una nota de Débora ahí en el diario, sí, que decía que testean los eventos deportivos en Mendoza porque es un público muy exigente. El de acá de Mendoza. Si se anda en Mendoza, puede andar en cualquier lado. Entonces, en eso tengo que darle la derecha, y tiene razón en apostar a esto, a decir lo que uno piensa, y creo que más de uno de los que estamos acá sentados pensamos igual que él, pero a veces no lo decimos por ese temor a la crítica, que en eso hay que felicitarlo a Ariel. Bueno, te voy a preguntar, ¿todos piensan lo mismo o no? Yo creo que la nota estuvo bastante acertada en la mayoría la pude leer a la nota y creo que estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, pero no entendí bien por qué la elección de ese título. Porque yo creo que eligiendo ese título uno sabe que se va a terminar siendo una nota polémica, al igual que la foto que elegiste para utilizar una nota. Creo que por ahí se podría haber dado la misma idea sin entrar en tanta polémica, quizá. ¿Me dejás sumar algo, Ariel? ¿De dónde sacaste la terminología pecho frío? Yo tengo el dato que viene desde el año 80. ¿A qué te referiste con eso? Justamente quise tal vez graficar lo que entiende el futbolero, ¿no? Cuando hablo de pecho frío no me refiero despectivamente, quiere decir
cuando uno carga, el futbolero, cuando uno carga y le dice al otro, vos sos pecho frío porque no vas a la cancha, porque, no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver justamente con ese folclore. Simplemente por eso, de pecho frío, del hincha, de tratar de encontrarle la excusa que sea, tal vez para no ir a la cancha. Yo creo que el mendocino es muy así, el montañés es muy así. Y cuando me refiero al mendocino, no solamente al hincha de fútbol, sino al mendocino en general. Que cuando el estadio está muy lejos, que si la hora del partido, que si llueve, que si es de noche, que en qué me voy, que un montón de situaciones, que si está puntero, que si está último, que un montón de situaciones que en otros lugares no ocurre y es mucho más seguidor. Por eso me refería a eso sin ser peyorativo y despectivo, pero sí con esa terminología que el futbolero entiende. Por eso me referí de esa manera. Bueno, yo la verdad que creo que algunas cosas coincidimos. Yo creo que hoy hay una crisis futbolística en cuanto a los hinchas. Hay que ponerse a pensar un poco, porque más allá de que vos tenés, que varios clubes tienen su hinchada específica, ¿no? Que van todos los domingos, pero hay una parcialidad del hincha mendocino que directamente no siente que el fútbol mendocino sea atractivo, que prefiere pagar 5.000 pesos, por ejemplo, 4.000 pesos para ir a ver a Boca, por ejemplo, o River, o sea, el equipo que sea, fuera, ¿no? Que cuesta tanto también, porque recordemos que esos viajes son viajes cortos, que vos son un paseo por la cancha, vas a ver el partido y te volvés. Y en cambio no sienten esa necesidad de invertirlo en el fútbol de acá. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que revisar y está muy bueno, y hay que rescatar también el presente que tenemos en el fútbol mendocino hoy, que la verdad que es positivo ver a Gimnasia, que está peleando por una final, ver a Godoy Cruz, que directamente es hasta ahora el único que ha podido representarnos a nivel internacional. Y obviamente también hay que poner la diferencia en lo que es el fútbol de hoy, el que nos toca ahora. En mi caso tengo 26 años y me ha tocado ver el fútbol del 2000 en adelante. Lamentablemente yo no pude vivir la época, por ejemplo, del Víctor Lerotagle, que fue la época gloriosa del la fútbol época mendocino. gloriosa. Hubo tiempos muy buenos en lo que es el fútbol mendocino. Hoy nos toca vivir esto y está bueno que ojalá que a partir de ahora se pueda cambiar, como dice él, se pueda cambiar para futuro. Sí, yo puntualmente, bueno, entiendo que el título llama mucho la atención. Entiendo que cuando uno ve ese título tiende a abrir la nota. Seguramente los hinchas de la Lepra la abrieron para chicanear a los de Godoy Cruz y se encontraron con la foto de la Lepra a mitad de la nota, que tampoco había llenado la cancha. Puntualmente yo entiendo que se da por una serie de factores. Lo generacional, como dice Ariel, nosotros desde chicos nos hemos acostumbrado a ver por televisión a los equipos de Buenos Aires y no a estar acá participando dentro de un ámbito deportivo, y también porque no se incentivaba eso desde las propias dirigencias, algo que seguramente dará mucho más para discutir. Hoy en día uno analiza el fútbol mendocino y lo tiene que analizar a partir de buenas gestiones. Los clubes que están bien gestionados por sus dirigentes. Y es así como se empieza a recuperar. Es así como se puede erradicar la violencia de las canchas, porque si hay gente que uno lo piensa, yo lo pienso como hincha de Gimnasia. Tuvimos un conflicto hace un par de meses dentro de la tribuna de Gimnasia en un partido donde la cancha estaba cerca de un 90%. Gimnasia puntero. Gimnasia gana ese partido y al partido siguiente de local la cancha estaba a un 60, 50%. ¿Por qué? Porque la gente no quiere vivir la violencia. Porque no tenés que erradicar eso también. Entonces ese es otro factor. Por ahí son muchos factores que se dan juntos. El factor económico también. Vos tenés que pensar que si tenés una familia y tenés 2 pibes y querés ir vos con tus 2 pibes a la cancha y tenés que pagar 3 entradas. Lucas o 1.500 pesos Es mucho. seguro. Sí, bien. Bueno, vamos a cerrar este bloque, pero obviamente que queda muchísimo. El tema de dirigencia, el tema de cuál es el estado de las canchas para ir o no ir también a ver estos partidos. Recuerden que ustedes pueden aportar a este debate, a esta discusión a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Quédense porque va a seguir el debate. Ya venimos. Continuamos en Distintos Parecidos. Estamos hablando del fútbol mendocino. Un poco de la crisis, por qué vamos, por qué no vamos a la cancha. Y me quería meter un poco en esto, lo hablábamos recién fuera del corte, si hay una crisis del fútbol mendocino, si esto en definitiva muestra que más allá de que los equipos hoy estén en primeras planas,
hay una crisis de fondo. ¿Esto es así o no? Yo creo que estamos en vías de salir de esta crisis que fue duradera. Yo creo que tuvo mucho que ver la situación vivida en AFA con Grondona durante muchos años, donde no se le dio mucha importancia a las ligas locales. Y bueno, creo que poco a poco se va saliendo de eso, pero creo que el joven mendocino vivió una época muy mala del fútbol mendocino, por lo menos unos 30 años diría yo, exceptuando un poco el caso de Godoy Cruz. No hubo competencia, no estuvo en buenas competencias los clubes mendocinos, pero de a poco se van haciendo las cosas bien y se va saliendo de eso y se va notando. Yo creo que la crisis que se nota ahora está terminando. Creo que es el final de la crisis que vivió el fútbol mendocino y poco a poco creo que se va a ir teniendo más cantidad de gente en las canchas, más socios, porque se están haciendo las cosas bien en varios clubes de la provincia, no solo a nivel de fútbol de primera, sino también a nivel de inferiores. Bueno, que algo que yo estoy siempre metido y que conozco. Hizo muy bien el proceso que se está haciendo en AFA, tanto en Godoy Cruz, Independiente, Gimnasia, que se va a sumar también ahora a Maipú y San Martín. Se están dando los resultados, se está viendo. También cambió eso. Hubo un tiempo en el fútbol mendocino, el jugador mendocino no llegaba a jugar en primera. Siempre se dependía de traer a alguien de Buenos Aires, traer a alguien de otra provincia, y el jugador mendocino no llegaba a primera, no se destacaba. Creo que poco a poco se están viendo casos como el caso de Di Santo, Verdugo, Enrique, bueno, Zucchi en otros tiempos. Creo que de a poco se va reforzando lo que es el fútbol mendocino, y eso también va a llevar a la gente a acercarse a las canchas, creo yo. Pero ¿no te parece también que hay un factor, es que como decía el Chori, o Juan para la gente de la televisión, el factor económico? Me parece que el país durante los 90, y durante también lo que fue la crisis del 2001, me parece que el factor económico fue primordial para vaciarse las canchas. Los torneos de verano que se generaron cuando los traía Moneta, venía Boca, River, tenían los superclásicos. Me parece que ahí solamente iba el mendocino. Y otra cosa que también le quería consultar a Ariel sobre la nota es que te consultaban y quizás de alguna manera también te insultaban, porque las redes sociales sirven para eso, para una descarga, sobre las fotos que sacaste, o por lo menos que puso tu editor. La de Godoy Cruz en la previa con Gremio, que estaba casi vacía, era porque estaba lloviendo, o sea, había un contexto determinado. También el fotoperiodismo quiere decir algo, y me parece que en el caso de la lepra también fue una foto, me parece que era en el entretiempo, no sé. A lo que quería consultarte era, ¿cómo lo tomás vos? Los insultos, las opiniones de la gente, por algunos que decían que parece que no vas a la cancha o no has ido nunca, y la verdad que nosotros los que somos periodistas te conocemos y te hemos visto en varios partidos y en otros contextos. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? El tema de las redes sociales es complicado. Hace tal vez 7, 8 años uno escribió una nota y no pasaba de lo que te podían llegar a decir en la calle, ¿no? Hoy es difícil porque primero que muchas veces uno no se puede poner a la altura de la otra persona, porque muchas veces tienden a agredir, muy futbolero, ¿no? Y bueno, uno por ahí se tiene que abstraer de esas cuestiones. Con respecto a lo de las fotos, nada, fue justamente una foto que saqué yo en la previa del partido, faltaban 40 minutos para el partido. La Popular Sur del Estadio Malvinas estaba llena, no en ese momento, pero después se llenó, pero no me refería justamente a las personas a los hinchas que habían venido al estadio, cuando muchas veces los comentarios tenían que ver y me decían, pero habían 20.000 personas que alentaron bajo la lluvia y demás, y me parecía bárbaro y festejo eso. Justamente me refería a la gente que no va, no a los que iban o a los que fueron. Es difícil el tema de las redes sociales porque te insultan mucho, porque el hincha es así, uno lo comprende. Tal vez hace muchos años impactaba mucho más y hoy no me impacta tanto porque uno está acostumbrado. Por ahí aparece alguno que está de acuerdo con vos y eso te da un poco más de fuerza, ¿no? Pero bueno, esto es así. ¿Pensás que es pecho frío el hincha mendocino? Sí, creo que sí. Creo que va, y por ahí lo decía también, la crisis tiene que ver con eso, creo que va en vías de desarrollar ese fanatismo, de ser un poco, y de tener un poco más de fervor,
de tener más sentido de pertenencia. Viene cambiando eso en los últimos años. Lo que pasa es Exacto. que es un proceso. Es un proceso. Suele pasar, sí. Sí, no, tranquilo. No, que Bien. suele pasar por ahí que uno, no sé, si uno se centra en Córdoba. En Córdoba son todos hinchas de Talleres, Belgrano, Instituto y equipos de Córdoba. Ninguno te dice Y yo en soy de- Rosario es lo mismo. En Rosario es lo mismo. Entonces, recién ahora hay una camada nueva de chicos que te dicen yo soy hincha de Godoy Cruz y de otros Claro. de algunos y de Godoy Cruz nada más. O de Huracán Las Heras o de Independiente. Pero son chicos que tienen. Eso tiene que ver justamente con eso, con que en Rosario hace 50 años que juegan en el fútbol grande, que Ñublense y Rosario juegan, más allá de que puedas descender, que ascienden nuevamente. En Córdoba pasa lo mismo, Claro. En Tucumán pasa lo mismo. Y justamente esas provincias que no han mamado fútbol grande desde hace mucho tiempo, tienen esa diferencia con estas provincias muy futboleras. Bien decís vos, y es un tema generacional. Yo creo que, a ver, a mí me pasó que cuando yo era pibe, mi viejo me enseñó y me crió siendo hincha de 2 equipos. Uno de aquí y uno de Buenos Aires, ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque era como si hoy fueses hincha de Real Madrid y de Godoy Cruz. Era un equipo que no se iban a enfrentar nunca. Claro. Entonces uno tenía aquello como el fútbol ideal y el fútbol mendocino al que uno podía seguir. Eso se acercó tanto y hoy Godoy Cruz le puede ganar a River o a Boca, Independiente Rivadavia le puede ganar a Argentino o le puede ganar también a un equipo de primera división, que no se puede ser hincha de 2 equipos. Y ahí también entra el debate de la doble camiseta, ¿no? Bien. Bueno, antes de ir a ese debate, que era el que quería ir, me voy a retomar esto, ¿no?, de las redes sociales, el termómetro de las redes sociales, y vamos a ver algunos de los comentarios acerca del fútbol mendocino. Alguien dice, el fútbol mendocino va por muy buen camino en lo deportivo y en la gente, sí, en concordancia con lo que venimos diciendo acá. Otros dicen, no llegan al año los de Tenel Tomba desde que está Mansur, es otro de las discusiones que se dan, ¿no? Bueno, cómo se manejan las dirigencias con respecto a estos equipos. Otros dicen, ¿en serio les gusta tanto el fútbol porteño? Con lo lindo que es ser mendocino e ir a la cancha todos los fines, dice esta persona. Hubo una época donde no se le dio interés al fútbol mendocino, donde se consumía lo de Buenos Aires y el periodismo lo fomenta. Ahí también me quiero quedar, háganme acordar, porque hay que hablar de eso también. Mirá cualquier partido este año de cualquier equipo y la mayoría de los partidos no llenaron la totalidad del estadio, salvo algunas excepciones. Bueno, Bien. Bati, sí, Puntualmente, volviendo a lo que hablaba Ariel, sí, es una cuestión generacional, pero también es una cuestión económica. En Tucumán o en San Juan o en Córdoba, cuando hay partidos importantes, se baja el valor de las entradas. Acá, cuando Godoy Cruz jugó por la Copa Libertadores, subieron. Porque querían hacerse la América con un partido. En vez de mostrar un estadio lleno y entender que podías tener una mayor recaudación con una mayor cantidad de gente, te suben el valor de la entrada y te condenan o que vas a la Popu, entonces tienen que ir los grandes porque los chiquitos no, es como que si llevas a los niños a la Popular no ven bien o no están cómodos. Y si los tenés que llevar a la Platea tenés que pagar un montón. Entonces también hay una cuestión ahí organizativa de decir, bueno, quiero mostrar, como dicen los estadounidenses, full house. Quiero mostrar la casa llena. Y también está puntualmente en Godoy Cruz, que nunca volvió a jugar en su propia cancha. Con 20.000 personas el Gambarte explota. A nosotros los hinchas de Gimnasia el Gambarte entran. 20.000 no entran. Se caen, sí, es verdad. A nosotros los hinchas de Gimnasia nos traen los mejores recuerdos. Mi viejo, los mejores partidos de Gimnasia que me cuenta se jugaron en el Gambarte. Y ver hoy un Gambarte que está de adorno y que Godoy Cruz viene a jugar acá y que se lo critica por no llenar un estadio de 45.000 personas es también un poco injusto. Bueno, y también, es que a eso vamos también. El tema de las excusas, ¿no? Esto de lo económico, que es cierto, también ahí entra el papel de los dirigentes, que deberían ser un poco más contemplativos a la hora de poner un precio para una entrada. Pero también hay que ver el otro lado. Hay gente que, como lo dije antes, hay gente que paga muchísimo para ir a ver un partido, no sé, a Buenos Aires. Entonces ahí hay que pensar, ¿por qué ese hincha paga por ir a ver, no sé, un clásico donde te sale una millonada de plata y van 4 personas, 5 personas y no lo invierten acá? O sea, ¿qué está faltando en el fútbol mendocino para atrapar a esa parcialidad que tenés? La que es doble camiseta, porque me pasa exactamente igual que él. Yo tengo a mi familia, todas son de Gimnasia, yo simpatizo con el Lobo, pero si vos me das a elegir, y yo ojalá tuviera la plata, iría a ver un partido a Buenos Aires de Boca.
¿entendés? Entonces creo que acá hay algo que está faltando, que los dirigentes también tendrían que ver, que está bueno que ahora se esté avanzando, es bueno también los empresarios que han entrado al fútbol, porque han entrado y han cambiado la cara de muchos clubes. En el caso del Lobo, bueno, Juan Manuel me va a decir, con lo que es esta era de Porreta, ha cambiado muchísimo la situación de Gimnasia, pero hay otra parte que todavía sigue todavía faltando, y que la tenemos que ver y analizar y saber por qué pasa. Me parece que tiene que ver con lo que hablaba puntualmente el informe, que dicen, uno empieza a analizar la cantidad de socios que tiene cada uno de los clubes y hay que generar sentido de pertenencia. Uno cuando es, no sé, es hincha de un club de barrio, cuando uno pertenece al barrio, a ese club no se lo toca a nadie. Hoy pasa o ha pasado anteriormente, y la mayoría, a lo mejor no sé si todo acá los que estamos sentados, pero la mayoría solíamos ser hinchas de 2 clubes, como dijo Ariel, y hoy eso cambia, o ha llegado a cambiar. Pero ¿a qué voy puntualmente con esto? Creo que tiene que haber una política fuerte sobre cómo asociar gente, cómo generar sentido de pertenencia, porque parece increíble que Independiente te meta 12.000 personas, 10.000, 12.000 personas y que tenga 2.100 socios, y que en realidad esos socios no van los 2.100, irán 1.500 a la cancha. Entonces, ¿cómo hacer para generar ese sentido de pertenencia, ese amor por el club que te lleve a que en vez de pagar por ir a ver a Boca, te haga pagar para ir a ver a Godoy Cruz con Gremio, Brasil, por ejemplo? Bien, le voy a dar la bienvenida a Nelson Escarión, Buenas periodista tardes. deportivo de Radio Abierta. Sí, me agarró el doping y bueno, Está bien, una está bien. contaminación, ahí están investigando a ver qué hacemos, pero bueno, perdón la demora. Primero creo que hay que entender el fútbol como un negocio, ¿eh? Entonces es difícil competir los equipos mendocinos que compitan con los de Buenos Aires, porque son grandes empresas, Boca y River, ¿no? Son grandes marcas que se promocionan, que tienen jugadores que son productos, como saben, cada jugador vale y tiene un precio, y pasan a ser productos, pasan a ser mercancía. Entonces son marcas que se promocionan a través de estos productos, estos jugadores, y se les hace muy difícil a los clubes mendocinos competir con estas grandes marcas, porque el fútbol profesional es un negocio. Creo que el único fútbol auténtico es el amateur, después el resto es todo un negocio. Entonces la verdad que es difícil competir con eso. Y además los medios de comunicación, que son difusores de estas marcas y que se alimentan, ¿no?, de este negocio, y que por supuesto van a hablar de las grandes marcas que son River, Boca, San Lorenzo, y no van a hablar de las pequeñas marcas o pequeños productos que serían los equipos de Mendoza. Ahí. Entonces por eso, bueno, la doble camiseta o ser hincha de un gran club como el Barcelona, ¿no? Si tienen grandes productos como Messi, bueno, todos vamos a ser seguidores de esas marcas. Yo me preguntaba, me pasó el domingo que quise ver el partido de Gimnasia y no tenía dónde verlo. Entonces me pregunto, ¿no?, esto de, bueno, ¿cuál es la función de los medios, de los propios periodistas para dar a difundir, dar a conocer lo que se hace aquí en la provincia? Son transmisiones sin calidad, a veces no llegan, los propios noticieros no las toman. Entonces, bueno, ¿cuál es la función del propio periodismo para difundir o dar a conocer este fútbol propio? Que también, otra pregunta que se me viene, y lo dejo ahí para que lo hablen ustedes, es si para recategorizar al fútbol mendocino necesitamos traer nombres justamente de Buenos Aires. Entonces, se buscan directores técnicos que han sido directores técnicos de equipos de Buenos Aires o jugadores. Sí, o cuando aparecen buenos jugadores de acá de Mendoza o del interior, se los llevan las grandes marcas, las grandes empresas que son los clubes de afuera. Lo que Entonces pasa es que no es difícil un tema de competir. aparecer jugadores, no es Godoy Cruz, lo de Godoy Cruz actualmente, que tenga jugando en el primer equipo 5 o 6 jugadores de las divisiones inferiores, no es arte de magia, es un proceso, lleva muchos años trabajando en divisiones inferiores. Creo que pasa más por ahí y creo que se ha demostrado. Hoy en día recién Godoy Cruz, en esta temporada se notó, puede jugar con 11 jugadores de la casa, que creo que más o menos le haría partido a muchos clubes de primera división. No va a desentonar. Claro, no va a desentonar. Me da la sensación de que es algo que se ha ido trabajando por lo menos en los últimos 7, 8 años de forma silenciosa. Pero es el único, me parece que Godoy Cruz es el único que ha trabajado de esa forma Pero fuerte en ¿sabés las que inferiores. lo han copiado? Porque ya Independiente, Gimnasia empezaron a entrar a jugar en AFA, que es importante, a invertir en las inferiores. Hoy Godoy Cruz, no sé, te vende un Suki a Boca, hay algunos pibes que están mandando muy bien que seguramente van a ser vendidos afuera. Rodrigo Rey, está bien, no es de acá, no es de la casa, pero lo traen casi de la sombra y lo venden por una buena cifra. También lo que pasa eso, como dice acá el colega, es un negocio. A ver, siempre los jugadores explotan en Mendoza. El caso de Suki, Verdugo, Enríquez, podemos nombrar también los jugadores de Gimnasia que hacen un buen campeonato y no se quedan a jugar en la provincia. Porque viene un club, te pone guita sobre la mesa y se van.
se van por la camiseta. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ser sinceros, Rodrigo Rey se fue al PAOK Salónica de Grecia. O sea, la Liga de Grecia, no se fue a Italia, no se fue a Inglaterra. Bueno, ¿y qué le falta al fútbol mendocino para que un jugador elija poder quedarse acá? Yo no sé si va a elegir quedarse jugando acá, pero lo que sí sé es que si trabajando así las inferiores, cuando se vaya ese jugador que eligió irse a otro camino, a Europa, a Buenos Aires, va a surgir otro detrás de él. Porque el proceso va a llevar a eso, a que vaya surgiendo un jugador detrás de otro. Hasta que un día yo creo que se va a poder llegar a conformar un equipo totalmente mendocino. Es casi un sueño de todos los dirigentes, siempre un sueño de tener un equipo conformado totalmente por jugadores de división inferior. Lo que yo en realidad lo que apuntaba, Gastón, bueno, el colega de Sueños de Primera, a ver, cuando tenés una buena base de jugadores mendocinos, jugadores de la casa, no la podés mantener en el tiempo, porque vienen los clubes de primera, Boca, River o quizás del fútbol de Chile, de México, como última vez un buen mercado, te ponen la plata y te diezman el equipo. Entonces, una temporada podés hacer como la lepra, 60 puntos, pelear el ascenso o el descenso, y quizás el campeonato que viene no lo va a tener más a Fausto Montero, a Dolce, a Tarragona, porque va a venir equipos que van a decir, no, este lo quiero para mí. Entonces termina siendo eso el fútbol, un negocio. Termina siendo un negocio, pero ya a nivel mundial En pasa. general, O sea, claro, si Boca sí, tiene un buen jugador, después vienen de afuera y se lo llevan En también. general los equipos no duran más de 6 meses en una estabilidad. Es muy raro, pero Mendoza no deja de generar buenos jugadores. O sea, hace poquito tuvimos el caso del chico este que jugaba en San Martín, Matías Viguet, que se fue a jugar a Boca. El tercer arquero de Gimnasia está atajando practicando con la selección sub-20 argentina. El arquero suplente de Gimnasia, que Tommy Marchiori, fue titular en la Copa Argentina y demostró estar en condiciones, incluso para algunos hinchas como yo, debería ser titular. Bien. Pero bueno, pasa. Jugadores hay. Bueno, vamos a ir al corte, pero enseguida vamos a continuar con más debate del fútbol mendocino aquí en Distintos Parecidos. Quédense y comenten, aporten también a esta discusión a través de las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalu. Sigan ahí, nosotros nos quedamos acá para enseguida seguir con este debate del fútbol mendocino. Seguimos en Distintos Parecidos, estamos hablando del fútbol mendocino, un fútbol que tiene más de 100 años, que ha dado muchos nombres al fútbol nacional. Por decir algunos, Víctor Legrotaglie, Enzo Pérez, Daniel Oldrá, Rogelio Funes Mori, Neri Cardoso, Franco Di Santo, recién lo nombraban también. Bueno, quedan muchos por nombrar, Sebastián Torrico, Nicolás Olmedo, Alejandro Baurre, Memoli, son muchos los nombres que se gestaron aquí en la provincia y que salieron a la Argentina y al resto del país y también a otros países. Vamos a dar algunos puntitos así para entender cuál es la actualidad del fútbol mendocino hoy en lo que está pasando. Pacífico Alvear, por ejemplo, en la Copa Argentina le ganó a Estudiantes de La Plata, lo eliminó a Estudiantes, a uno de los grandes, podría decirse, del fútbol nacional. Pacífico Alvear, que milita en el Federal Verde. Muchas gracias. Huracán Las Heras, que ascendió. Resultó ser una vidriera a algunos jugadores finalmente, Matacazo, porque sí. Ivo Home se fueron a Tigre, firmaron directamente un partido, jugaron solamente con Pacífico y firmaron contrato. Claro, y se habló en los diarios Los nacionales medios también, digo, ¿no? como vidriera lo que dicen. Huracán Las Heras ascendió al Federal A. Gimnasia que está jugando la final para ver si llega al Nacional B. Independiente Rivadavia, que si bien está su objetivo es mantener la categoría, a la vez se ilusiona un poco con lograr el segundo ascenso, que tal lo logró Argentinos Junior también. Bueno, y Godoy Cruz, que tiene que jugar el partido de vuelta, un partido histórico, ¿sí? En los octavos de final por la Copa Libertadores, frente a Gremio en Brasil, tiene que remontar un 1-0. Ese es más o menos el panorama del fútbol mendocino. Atrae, si uno quiere, si escucha eso, atrae. Y también ahora destacar Gutiérrez que estuvo a punto también tuvo una buena campaña en este Federal A y lamentablemente por un hecho de violencia, lamentablemente se quedó afuera, pero podría haber llegado ahí me lejos. quiero quedar, en el tema de la violencia, ¿cómo se soluciona? ¿Qué pasa con el tema de la violencia en el fútbol y en las canchas? Bueno, vos lo contabas, Juanma, el hecho de violencia que a vos te marcó, o sea, que vos estuviste cercano a eso, me parece lo más palpable, ¿no? Sí, yo voy
voy siempre a la cancha. Soy socio hace ya muchos años y estoy casi siempre en la tribuna de Gimnasia. El tema puntualmente con esto que pasó fue una interna de la barra. Nunca se terminó de saber cuál fue el porqué. Pero cuando uno habla de Gimnasia, habla de la familia gimnasista. Uno va a la tribuna de Gimnasia y se encuentra con mujeres, con niños, gente que entra con los cochecitos. Es otro ambiente cuando uno lo compara con hinchadas como la de Boca, por ejemplo. Que uno ve que entra el cúmulo La de barra gente, brava. la barra brava. Todos los clubes tienen barra brava, Gimnasia no está exento de eso. Sin embargo, es un ambiente muy familiar, muy tranquilo, uno va cómodo a la cancha. Esa vez surgió eso, la cancha tenía un gran número de gente, Gimnasia estaba puntero, Gimnasia ganó, continuó puntero y a la fecha siguiente había menos gente. ¿Qué es lo que pasa? Igual se identificó quiénes eran los que estaban generando conflictos, se identificó y creo que incluso se les sancionó a los socios. La mayoría de los que van a la cancha de Gimnasia son socios. Hoy es el club, si bien está en tercera división, como mostraba el informe, es el club con más socios activos dentro del fútbol mendocino. Entonces esto también marca un panorama de que esa es una de las formas de erradicar la violencia. Erradicar la violencia es identificar a la gente que va a la cancha. Si vos tenés todos socios y si vos sabés que los que van son socios y sabés quiénes son, es una forma de identificar y decir, bueno, este es violento, este no viene más. O este es violento y a este se lo sanciona de determinada forma. Entonces por ahí te cambia el panorama. Asociar más gente hace que se vincule la familia por un lado, que es algo muy sano para las canchas, y hace que se identifique a todo el mundo por el otro. Eso también. No, bueno, la verdad que la violencia hoy en el fútbol, vamos, si lo hablamos en todos lados, porque lamentablemente los violentos hoy se apoderaron de un deporte tan lindo y tan familiar, porque no solo pasa en Gimnasia, creo que pasa en todos los clubes, que la familia de por sí va. Es así, más allá de que los violentos hoy por hoy se apoderaron del fútbol. Y lamentablemente, como consecuencia de eso, perdimos el folclore, que es las hinchadas, que era lo más lindo, llegar a la cancha y tener los dos públicos, que se canten, que haya ese fervor en la previa antes del encuentro. Lamentablemente la violencia hoy en el fútbol es prácticamente lo más importante. Vos sabés que me hiciste acordar una vez hablando con el Víctor, me contaba que cuando jugaba Gimnasia en su época, empezaban jugando desde las 11 de la mañana, no sé si jugaba reserva, creo que jugaban el equipo femenino, no sé qué, y la familia iba con canastas, o sea, con la canasta de los sándwiches, y el equipo jugaba a las 12, el primer equipo. Eso, yo justamente le preguntaba y me dice que hoy daba miedo, o sea, en la actualidad da miedo ir a la cancha. O sea, yo ir con mi hijo, a mí me da miedo. Yo no lo llevo a mi hijo, voy solo. Me ha pasado gente y eso también lleva a esto, que la gente no vaya a la cancha. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con decir los violentos, porque me parece que sabemos quiénes son los violentos, que son las barras, que se adueñan del... Esa parcialidad se apoderó de todo. Sí, porque los barra bravas junto con algunos dirigentes, la policía, bueno, los barra bravas que presionan a los jugadores para que les den plata. Entonces sabemos bien quiénes son los que manejan y generan violencia. No son violentos genéticamente ni nada, es porque buscan el dinero, por eso son También violentos. se cree que por ahí, que soy yo, me ha tocado ir a las tribunas del Malvinas. Me ha pasado dos cosas. Los torneos de verano, vos vas con una bandera, con tu familia, con una bandera de River, de Boca, y vienen los de Buenos Aires, porque viajan de Buenos Aires a los torneos de verano, y te dicen, correte que acá viene la hinchada. O entran los borrachos del tablón en el caso de River, o entra la 12 en el caso de Boca. Y en el fútbol mendocino, también por ahí vas, qué sé yo, a la cancha, a la tribuna de Godoy Cruz, a la tribuna de Lepre, es como que son, a veces los barras, o esta gente, como dice ella, se creen dueños del equipo. Como que ellos tienen que poner técnicos, ellos quieren que poner jugadores, o quieren imponer autoridad. Me parece que si no empezamos a cambiar la cabeza, la mentalidad, porque a ver, hay un programa que se llama Tribuna Segura, que lo ha implementado el gobierno, que te piden el DNI para entrar a la cancha, pero me parece que no es lo único, porque a ver, yo puedo ser violento, voy con mi DNI, dice el número, todo, pero armo quilombo adentro, y entonces ¿dónde está la solución? Además al violento no le piden documento. Le piden documento al que no es Claro, violento. el tema son los negocios, Ese ¿no? es otro Digo, punto. las redes que se generan también. En la nota de Débora Puebla también decía, ¿no? Esto de que la gente también le molesta que de repente los trapitos uno sabe que le van a cobrar 60 pesos por el estacionamiento, que si no lo pagás a veces el auto aparece, no está en condiciones, y eso también está en connivencia con los mismos barras o con los mismos hinchas. Bueno, es toda una red que se genera alrededor del fútbol y que no pasa solamente acá.
pasa en general en todo el país. Creo que hay que entender que el tema de la violencia no es un problema del fútbol, que es un problema de una sociedad en gran parte enferma y que busca tal vez el fútbol como un escape, ¿no? Y que puede pasar en cualquier ámbito. O sea, te pasa en la calle habitualmente cuando vas manejando, te pasa en el supermercado, te pasa en la cancha, te pasa en cualquier situación cotidiana. Que te agregue, perdón que te cortaré, pero que te agregue algo. Desde chico estábamos mamando eso, porque cuando estabas en la escuela y te retaban, no estás en la cancha, te decían, o viste Claro. cosas. Ya, desde chicos ya empezaban como que la cancha era el lugar para gritar, volverse loco. Estaba todo putear. permitido. Claro. La válvula de escape para dejar salir todo Vos ahí, tenías no pasa 7 nada. años y tu maestra te decía, no estás en la cancha, nene. Claro, como ahí está permitido. no. Claro, sí. Pero Bueno. yo antes quiero aclarar que para mí el tema de trapitos no lo dije despectivo. Hay mucha gente que se maneja y que es, que no se maneja con la maldad haciendo eso, es simplemente un trabajo que buscan y es una salida económica. Pero también hay muchos casos donde se denuncia esto. Entonces lo quería aclarar por las dudas porque no quiero que quede despectivo. Perdón que te corté, Ariel. No, está bien, sí, era para sintetizar eso, creo que la opinión tenía que ver con eso, de un problema mucho más amplio como sociedad, de violencia y de valores y de falta de educación que tiene el ciudadano común, que en este caso particular lo traslada a los estadios de fútbol. ¿No te pasa, perdón, Ariel, que por ahí cuando vos, dentro del folclore del fútbol, cuando uno le dice pecho frío a otro, también de alguna manera lo estás de alguna manera chicaneando? No sé si forma parte del folclore del fútbol, pero me parece que decirle, che, Gastón, vos sos un pecho frío, gato, qué sé yo. O sea, también estás agrediendo de alguna manera. No sé si con tu título lo quisiste lograr eso, pero me parece que el enganche que hiciste a la nota, bueno, generó esta polémica y no comparto para nada porque estuve leyendo varias de las comentarios en las redes sociales y muchos eran amenazas hacia vos, hacia tu persona. Me parece que también forma parte de la violencia en el fútbol, las redes sociales. Yo no comparto con el título que usó Ariel. En mi caso no lo hubiera usado ese título, no me gustó a mí. Lo que pasa es que ¿qué título le pondrías vos, por ejemplo? Pregunta, ¿no? Ese es el tema, Ajá. ese es el tema. El tema Habría es que pensarlo. quizás eso, ¿no? Hoy atrae un poco eso, cierta violencia. Igual, claro, yo pienso que cuando escribiste el título, yo pienso que vos sabías lo que se venía detrás de ese título. Como que, no sé si era tendencioso. Volvimos a la nota. Sí, perdón. Vuelta a la nota. Sí, uno puede imaginar. O sea, uno sabía que podía llegar a producir una controversia. De ahí a que pasen cuestiones de violencia, uno no está... Igual volvemos a lo mismo que decís vos, que es una sociedad que ya está violenta, porque, a ver, vos que me digas pecho frío a mí, yo no te voy a poner que te va a matar en las redes sociales. O sea, ¿entendés? Ya está todo enfermo, me parece. Sí. Igual es el tipo de violencia que no es el problema principal del fútbol. El problema principal del fútbol es el tipo de violencia que no tiene nada que ver con el fútbol, que se vive dentro de las canchas, que tiene que ver con negocios que vincula a gente que quizás ni siquiera está en la tribuna, que está en otros lugares sentados cómodos y que, bueno, terminan llevando que la gente de la tribuna sea violenta simplemente por el dinero. Yo creo que también una de las cosas también para analizar es nosotros, ¿no? Los hinchas, los tranquilos, lo podemos decir así, los que vamos. Hincha, de verdad. No, el hincha, queremos- claro, el hincha. Lo que queremos disfrutar del fútbol es no darle ese aliento a la hinchada. Porque ha pasado, yo he estado en los torneos de verano, por ejemplo, acá, y llega a la 12 y es, wow, Se aplauden llega a la esas 12, cosas. aplaudamos, llegan los violentos, porque vamos a ser sinceros, son los que mandan el fútbol hoy en día. Bien. Entonces, nosotros como hinchas tenemos que también dejar de darle ese aplauso a esa hinchada. Sí, eso lo retomo hace un tiempo, pasamos un informe acá donde hablábamos de la violencia en el fútbol y vamos a entrevistar a Fabián Galdi, ¿sí? Editor del área deportiva del diario Los Andes, y nos decía, ¿no? Bueno, nosotros como hincha, ¿cuál es el rol que tenemos que tener? No aplaudir esas cosas, y también el rol del periodista, porque muchas veces al fútbol se lo ve como una guerra, ¿no? Entonces es como se vapuleó, se mató, en las mismas redacciones, ¿no? de las notas. Matar o morir. Mira, yo te cuento un partido que, bueno, vino la 12, estaba por un lado Rafa Diceo y por el otro lado Mauro Martín, que son las cabecillas de la 12, y no te cuento la fila que había de hinchas de Boca Para Para sacarse sacarse sacarte foto, una tal foto cual. con bueno. esas personas. Bien. No te das una idea. Y es Eso más, tiene- habían policías alrededor de él como para ordenarlos. O sea, imagínense hasta dónde llega. Eso tiene que ver justamente con lo que decía recién, con los valores y con la educación, ¿no? Cuando uno tiene claras esas cuestiones que se generan en la escuela, que se generan en la familia, en los ámbitos en los que uno se mueve,
empiezan a quedar muy claros cuando uno crece y estas cuestiones nos pasan. Claro. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Distintos Parecidos dando este debate del fútbol mendocino que va a seguir, por supuesto, y ojalá que los equipos sigan creciendo y que podamos ir más seguido a la cancha y que se genere ese sentido de pertenencia que también estábamos hablando, más allá de que algunos ya tenemos un amor más marcado por equipos de otros lugares. Bueno, agradezco a Coxis que me dio la ropa del día de hoy. Les agradecemos a ustedes que también estuvieron del otro lado, también a través de las redes sociales dejándonos sus comentarios. Nosotros nos encontramos el jueves que viene a las 19 horas, como todos los días. Les agradecemos nuevamente, nos volvemos a encontrar en Señal U el jueves próximo.